Buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes a este recinto. Esta tarde, nuestro exponente, el maestro Daniel Ochoa Mavisca, quien previamente nos impartió la conferencia de hábitos de estudio, nos hablará ahora sobre un tema de mucha importancia y útil para nosotros como estudiantes. Esta conferencia es titulada Técnicas de Estudio. Brindémosle nuevamente un fuerte aplauso. Muy bien, muy buenas tardes. Pues ya veo caras conocidas, ¿verdad? Y otras no. Una pequeña observación antes de empezar, ¿verdad? Debe haber pasado lista, apuntarse en la lista de... ¿Dónde estás? En hábitos operativos, en hábitos de estudio, ¿sí? Por eso se van a encontrar dos listas, ¿sí? Entonces, a tres listas, pero la otra a mí no me preocupa. Las otras sí me preocupan mucho, muchísimo, ¿no? Entonces, una viene por aquí y otra viene por allá. Ustedes van a ver la lista y dicen, ah, ya la llené, a lo mejor es la otra que no llenaron. Les encargo las dos también. Aunque no hayan estado aquí el otro curso, de todas maneras, pues ahí se apuntaron. Muy bien. Levante la mano, ¿quién estuvo en el curso de hábitos de estudio? Muy bien, la mayoría entonces. Que hayan vuelto, buena señal. Que algo estoy haciendo más o menos. Algo estoy haciendo más o menos. No creo que hayan sido los puntos, ¿no? En medio no son de aquí. La otra escuela sí me tocó que así es la gente. Aquí no. Bueno, entonces este curso es una continuación, ¿sí?, del otro curso. Aunque se pueda aislado, pero llevarlos juntos es de gran apoyo. ¿Está bien? Entonces, van a aplicar las mismas reglas. Yo expongo, pregunto, tú contestas, ¿verdad? Si te agarro fuera de base, te despierto, ¿verdad? Si te agarro con el teléfono, te acoso, preguntas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a empezar con lo mismo que empezamos el curso pasado, que es definiciones. ¿Sí? Si para empezar hábitos de estudio tuvimos que haber definido qué es un hábito, qué es el estudio y qué es un hábito de estudio, pues hoy que se titula Técnicas de Estudio, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Otra observación es el lugar poseído aquí que está allá, ¿verdad? Tú estás sentado en el lugar poseído. Vamos a ver si aguantas o no. Yo haría eso. Muy bien. El aprendizaje. Fíjense. Nosotros aprendemos y no dudamos que aprendemos. ¿Alguien duda aquí que aprende? ¿Sí? ¿No? Nadie duda que aprende. ¿Pero qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un proceso de adquisición de habilidades y de conocimientos. Proceso. ¿Por qué proceso? Porque tiene pasos, digo, fácil, ¿no? Tiene pasos. De adquisición. ¿Adquirir qué es? Obtener. Habilidades y conocimientos que se producen a través de la enseñanza. ¿Sí? Tú puedes aprender solo. Sí, de la experiencia, ¿verdad? Yo llegué aquí y aprendí que ustedes son un buen grupo, ¿verdad? Es un ejemplo nomás. Respecto al estudio, puede decirse que es el esfuerzo o trabajo que una persona emplea para aprender algo. Pero realmente es un esfuerzo. A ver, compañeros allá atrás. El estudio es un esfuerzo. ¿Sí? You can do it, suena eso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es un esfuerzo, es un trabajo, ¿verdad? Todo trabajo requiere esfuerzo, sí, pero uno pequeño, otros más grandes. Por ejemplo, es un esfuerzo haber venido a esta
plática. Pequeño, pues, ¿no? Pequeño. ¿Sí? Muy bien. Y quiero pensar que venimos voluntariamente a aprender, porque el aprendizaje es voluntario. ¿Está bien? ¿Sí? O buscamos un aprendizaje intencionado, dice en la literatura. ¿Sí? Intencionado. Bien. Ahora, ¿técnica qué es? ¿Sí? ¿Qué es la técnica? Procedimiento, muy bien, sabemos leer. Es un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de ciertos resultados. ¿Sí? Supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin. ¿Sí? La técnica es una palabra griega, ¿no? Tecné. Y el arte es una palabra latina de ars. Son sinónimos, significan lo mismo, ¿no? Cuando hable de técnica o cuando hable de arte, pues básicamente es lo mismo. Nada más que estamos acostumbrados a hablar de arte cuando hablamos de bella arte, ¿verdad? Bella técnica como que no suena igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una técnica de estudio? ¿Qué es una técnica de estudio? Es una herramienta para facilitar el estudio y mejorar sus logros, además de facilitar el proceso de memorización, reflexión, análisis, crítica, y aprendizaje. Fíjate que ahí están envueltos habilidades de pensamiento. ¿Ya los viste? Salud. Los especialistas afirman que la técnica de estudio requiere de una actitud activa. ¿Qué es una actitud activa? ¿Quién puede? Muy bien. No oyeron los demás. Lo voy a agarrar esta tormenta. ¿Qué es una actitud activa? Tener ganas de hacer las cosas. Puede ser. ¿Sí? Interés también va adentro. Que sea constante, una actividad constante. Más o menos. ¿Verdad? Activa es que te involucre a ti, ¿verdad? Que sea una cuestión de interactividad, por ejemplo. Por ejemplo, las tecnologías. Hay tecnologías que tú usas que son interactivas y hay otras que son, unas que son activas y otras que son pasivas. ¿Cuál podría ser una pasiva? Una tecnología pasiva. Los libros. Por ejemplo, dígame. Sí. Por ejemplo, tú entras a internet, a un diario en línea, ¿verdad? O la televisión, fíjate, o la radio. Vamos a poner la televisión. ¿Qué haces tú cuando estás viendo la televisión? Tú nomás estás, ¿qué? Recibiendo, ¿verdad? Al televisor le interesa o no le interesa si tú estás viéndolo o no, él va a mostrar las imágenes, ¿verdad? Esa es una tecnología pasiva, aunque ya las nuevas tecnologías en los televisores pues te hacen que interactúes, ¿verdad? Y una tecnología interactiva, ¿cuál sería? El celular, por ejemplo. Los videojuegos, por ejemplo. Los videojuegos en línea son una tecnología interactiva. Entonces nosotros nos volvemos activos ante la tecnología o pasivos ante la tecnología. Pero también podemos tener una actitud pasiva ante el estudio. Por ejemplo, yo veo aquí algunos que tienen una actitud pasiva. Solamente estamos recibiendo, etc. Una actitud pasiva es: yo pregunto, yo cuestiono, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, participo, no participo, ¿verdad? Como cuando nos levantamos. ¿Hacemos el ejemplo ese? Cuando nos levantamos. ¿No? ¿Estás seguro? Voy a dejar para atrás. Muy bien. Entonces, la técnica de estudio siempre va a requerir una actitud activa. ¿Sí?
donde quien estudia asuma su protagonismo y supere la pasividad. ¿Quién es el protagonista del estudio? El sujeto siempre, ustedes o yo si estoy estudiando, ¿verdad? Sujeto consciente, ¿sí? En cambio, si nomás estamos aprovechando los contenidos que el maestro nos dice en el salón de clase, pues esa es una actitud pasiva. Si no cuestiono, pasivo. Si no pregunto, etc. ¿Muy bien? Ok. Entonces, ¿para qué nos sirve? Fíjate, las técnicas de estudio. Nos facilita el hecho de estudiar logrando comprender y memorizar conceptos. Sí, la memorización de conceptos, aunque últimamente hay un proceso inquisitorio en contra de ella, pues no debemos memorizar, pero la memorización es importante, es un proceso importante, ¿sí? Pero de nada sirve si no comprendemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te acuerdas del ejemplo? Tú puedes recitar una ley física y no entenderla, porque te la aprendiste, pero no la comprendiste. ¿Cuál puede ser? Vamos a dejar las matemáticas por un lado, porque ya vi que algunos están impedidos, ¿verdad? Vamos a poner el ejemplo de una ley física. La ley de los gases. ¿Qué dice la ley de los gases? Dice que a mayor temperatura, mayor volumen, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue? Mayor volumen. Y tú lo puedes repetir, puedes decir la ley, no me acuerdo de la ley. Tú la puedes memorizar, ¿sí? Pero si no se comprende, pues no es un aprendizaje completo, ¿verdad? ¿Qué aprendiste? Si no lo comprendo, no aprendo. No, si aprendiste algo. ¿De qué? A recitarlo, ¿verdad? A recitarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ah, muy bien. Entonces, hay una variedad de técnicas de estudio. Hay bastantes, hay muchas. Algunas las conocemos, otras las ignoramos. Otras las conocemos y simplemente no las utilizamos tampoco. Pueden enfocarse en el proceso de organizar, tomar y retener nueva información o superar exámenes. ¿Para qué estudio? Para pasar el examen. Ok, está bien, ese es un objetivo. Estas técnicas incluyen mnemotecnias que ayudan a la retención de listas de información y toma de notas efectivas. ¿Alguien sabe lo que es la mnemotecnia? ¿No? Es una herramienta de memorización. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál? Pues, o sea, si quieres aprenderte las fases de la célula, usas sométeme a Ana, bla, y es profase, te lo pasa y así. Muy bien. Muy bien. Ahorita que entremos a esa técnica, vamos a ver más a detalle ese proceso. Muy bien, miren. Hay muchos beneficios de utilizar las técnicas de estudio. ¿Sí? El uso habitual, ¿qué es un uso habitual? ¿Sí? Una costumbre, dice, ¿verdad? Habitual, pues es de hábito. ¿Estamos de acuerdo? No hay mucho que buscarle ahí. Entonces, un uso habitual es que las esté utilizando yo de manera constante, de manera estable. Que cuando yo las utilizo, como ya siempre las he utilizado, pues es una manera muy fácil para mí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este uso habitual de dichas estrategias permite al estudiante y al estudiante no experimentado aprovechar, mejorar sus recursos intelectuales y por lo tanto mejorar sus resultados académicos. Levanten la mano, porque no lo hemos levantado, ¿verdad? Hay que ejercitarlos. Levanten la mano los estudiantes experimentados. Estudiantes experimentados. 1,
2, 3, 4. No sé qué significa esto. No sé si soy yo o estoy apuntándole a alguien. 4 nomás. A ver, levante la mano los alumnos no experimentados. 8. Yo te aseguro que somos más de 12 en este auditorio. ¿Verdad? Levanten los demás alumnos, levanten la mano. Aún así faltan, ¿eh? Y ya sé quiénes son. Muy bien. ¿Qué puedo yo entonces mejorar? Yo puedo mejorar, optimizar el tiempo. Un alumno, un estudiante, que es el que estudia, ¿verdad? Un presidente es el que ¿qué? El que preside. Es un estudiante experimentado, puede comprender en media hora un tema, estudiándolo, que un estudiante no experimentado en toda una semana. ¿Sí? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Aprendértelo en media hora o aprendértelo en 7 horas? Están dudándolo todavía, ¿verdad? Ni la abuela, ¿no? Muy bien. Captar más y mejor. A ver, un voluntario que haya estado en el curso anterior. Compañera. Del 100% de conocimiento que se brindó en el curso anterior, ¿qué tanto porcentaje se te quedó retenido? ¿Cuánto? El 80%. Está muy bien, ¿no? Normalmente, ¿cuánto creen que retiene uno? 30. Mucho. Y si te digo yo, vas a bajarle, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ves? Le bajaste. ¿Qué producción? Entre un 10 y un 15%, imagínate eso. Imagínate eso. ¿Sí? Y en el examen de economía, ¿quién tiene examen de economía? El lunes. ¿Sí? El lunes va a ser. El examen de economía te van a evaluar a lo mejor el 50% de lo que dieron. ¿Sí? Y tú nomás tienes el 10% retenido. Ahí hay un problema. Quisieras retener más, entonces tienes que ser un estudiante experimentado. ¿Sí? Mayor rendimiento. ¿Qué significa rendimiento académico? Dígame. Es cuando tienes buen aprovechamiento dentro de la escuela y se reflejan tus calificaciones. Sí, muy bien. Los que aplaudieron son una actitud activa, ¿viste? Miren, ¿han visto las condiciones energéticas de un electrodoméstico? Que te dice un refrigerador ahí, no sé, no, pero voy a poner un ejemplo. 75% de eficiencia. ¿Qué significa? Que de la energía que usa para enfriar, ¿sí? El 25% se ve en calor y en otras cosas que no hacen su función, ¿verdad? Entonces, su eficiencia energética es del 75%. Hay aparatos electrodomésticos que tienen 10, 15, 20% nomás de eficiencia. Es decir, que la demás de energía se transforma en energía que no necesitas. ¿Sí? Entonces podemos hacer una analogía, ¿verdad? Una analogía con lo que está aquí. ¿Sí? Tú vienes aquí a la escuela a aprender ciertos temas, gastas energía, esfuerzo, recursos económicos al venir aquí, ¿verdad? ¿Qué tanto de esa energía se representa en nuevo conocimiento que lo puedes tú ver reflejado en tus calificaciones? Si tú te quemas las cejas estudiando, no son las cejas, ¿verdad? Hay dos cosas. Habían tardado, ¿no?
Y tú te quemas las pestañas estudiando. ¿Sí? ¿No te ha tocado eso? De quemarte las pestañas estudiando. Y sacaste 7. Y dices, tú no lo puedo creer. Es porque tu eficiencia energética, ¿sí?, pues está muy baja. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mayor rendimiento, quiere decir que el esfuerzo que hago yo por venir a la escuela y estudiar se refleja en mis calificaciones. ¿O no queremos eso? A lo mejor ya estamos limitados. Levanta la mano, ¿quién es de 8? Pues ya te limitaste, ¿no? A lo mejor es por eso. ¿Puedes dar más? ¿Hasta cuánto? ¿9? ¿10? ¿11? ¿Sí? Entonces, si tú eres de 8, sí, pero sabes que puedes dar 10, quiere decir que hay un problema ahí, ¿no? Si no sé cuál es, o no me interesa saber cuál es, pues voy a seguir en esa línea. Y probablemente a lo mejor de repente digan, no, ay, no era de 7, no de 8, de 7. O termines como, es que yo no soy para la escuela. Eso como no sé qué dice, me lo va a pasar. Un método apropiado. ¿Qué es el método de estudio? Un método apropiado en el trabajo de estudio incluye usualmente 3 momentos o 3 pasos fundamentales. ¿Cuáles creen que son? ¿Una pista? ¿Cuáles creen que son? En los métodos de estudio. ¿Sí? Uno inicial es la exploración, cuya función es preparatoria. Tú vas a tener examen de economía. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? No, pero en tu método de estudio. Checar qué vas a estudiar, ¿verdad? Revisar a ver en qué libros está el contenido y a lo mejor hasta darle una ojeada rápida. Una ojeada rápida. ¿Sí? Para ver de hasta dónde, hasta así eres, ¿no? Es que el maestro dijo que venía hasta aquí, hasta la página 50. Hombre, no se me vaya a ir el tiempo leyendo la 51. Otro es un paso intermedio. Es de lectura comprensiva, donde verdaderamente se realiza el trabajo de estudiar y donde se encuentra el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Una lectura comprensiva. ¿Vas a leer? Sí, vas a leer. ¿De qué manera vas a leer? Pues un poquito más detenido, ¿verdad? Tratando de reflexionar y comprender cada cosa que lees. Tratando que se te retenga la mayor parte de la información. Sería, pues abusar mucho de tu memoria, querer aprendernos todo lo que vayamos a leer. ¿Sí? Pero mucho de lo que viene ahí es repetitivo, ¿verdad? Entonces, tú tienes que poder identificar las partes esenciales. ¿Qué es una parte esencial? ¿Qué es una parte esencial? ¿Qué es una parte esencial? ¿Qué es una parte? Un cachito, dice. ¿Y qué es la esencia? Lo que lo define, menciona por aquí. ¿Qué es la esencia? Lo que es. Lo que hace que la cosa sea lo que es. Si tú le quitas la esencia, ¿sí?, pues ya no era eso. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de una silla? Que es para sentarse, ¿verdad? Si no tiene eso, ese objeto, pues no es silla, ¿verdad? No es silla. Es una parte necesaria que si la quitas, pues ya no es, ¿verdad? Lo necesario es lo que es así, no puede ser de otra manera. Lo contingente es lo contrario. Lo que es así puede ser de otra manera. Por ejemplo, ¿era necesario que hubieras venido al curso? No, ahorita me faltaba, ¿verdad? ¿Era necesario, compañero, que hubieras venido vestido de esta manera? ¿Era necesario que hubieras venido vestido de esta manera? No, es contingente, ¿verdad?
Es necesario que se bañara, ¿no? No, tampoco era necesario. No era necesario. No era necesario. ¿Son necesarios ustedes? Un día puede no ser así, ¿verdad? Hay gente que cruza la calle pensando que es necesario. No sabe que no puede estar. Entonces, fíjate, cuando tú tratas de sacar la parte esencial de la lectura, es que sin esa parte la lectura fuera incoherente, ¿verdad? Pero hay otras partes que las puedes hacer para acá porque son contingentes, pero la parte medular, ¿sí? El centro líquido chicloso de bubalón, ¿sí? Esa es la que no puede faltar porque si no ya no es bubalón, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, allá atrás. Finalmente, el tercer momento de revisión, dirigido a la consolidación de lo aprendido y su puesta a punto de acuerdo con algún objetivo concreto, por ejemplo, el examen. ¿Sí? ¿Qué significa consolidar? Bueno, es un sinónimo, ¿no? ¿Qué significa? Completar. ¿Cómo dijiste? ¿Quién fue? Completar. Más o menos, más o menos. Por ahí va. ¿Cómo? Poquito, poquito. Son puros sinónimos, estás buscando un sinónimo, ¿verdad? Pero consolidar viene de hacer sólido algo, ¿verdad? ¿Y qué es hacer sólido algo? Algo así como que no puedes explicarlo, ¿verdad? Agruparlo. Está separado. Demasiado activos. Está separado algo y tú lo juntas, ¿verdad? Entonces, del examen de economía que voy a tener, vi algo de esto, vi algo de aquello, y luego en otro capítulo vi algo de aquello, y tú al final lo juntas, ¿verdad? Lo juntas. Eso significa consolidarlo. Es el último momento. Si yo te pregunto por los tres momentos, ¿los vas a recordar? Los voy a preguntarlos a los que están más atrás, que los he visto platicando. A ver si me puedo responder. Voy a escoger a alguien al azar. Como usted, compañero. ¿Cuál es su nombre? Pues no era usted, pero bueno. No, ya ni modo, ya ni modo. Se salvó el compañero de lentes. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Es que todo el mundo vio, lo pregunto. Natalia, ¿cuáles son los tres pasos del método de estudio? Los tres pasos básicos. No, pero se acerca mucho. Hice la clase pasada. No, también se fue. Ah, ¿quién fue? ¿Quién le dijo? Ah, una lectura exploratoria, ¿verdad? ¿Y luego qué sigue? Fíjense, primero una lectura exploratoria. Luego una lectura ¿qué? No nos vamos a ir aquí, no vamos a continuar hasta que la tarea. ¿Quién le dijo? Ah, no está mal, está mal. Una lectura comprensiva. Y después, por último, ¿qué es? No, se volvió otra vez al principio. No le di. ¿Cuál es? No sabe, dígame que no sabe. Ahí está puesta. ¿Eh? Dígame. Sí. Primero una búsqueda, ¿no?,
general. Luego buscar la parte esencial, me lo está diciendo con otras palabras, las palabras que yo usé, ¿verdad? Y luego agrupar todo el conocimiento, ¿verdad? ¿Está sencillo? ¿Y lo hacemos? Entonces, no, la lógica aquí no me cuadra. Si es sencillo, ¿necesito hacerlo? Si quiero aprovechar el máximo, sí, ¿no? Muy bien. Mira la fase de exploración, que es la primera, Natalia, la primera. La exploración. ¿Sí? Al comenzar las sesiones de estudio, es muy conveniente dedicarle el tiempo a examinar, aunque sea de una manera muy rápida, de una forma muy rápida, el material sobre el que se va a trabajar con el fin de hacerse una primera idea del contenido y de su estructura. ¿Qué tiene examen? Está muy activa, ¿alguien más? ¿Qué tiene examen de economía el lunes? ¿El martes? ¿Es el martes? ¿El lunes a uno y el martes a otro? ¿Usted el lunes? O sea, mire, ¿usted ya sabe qué va a estudiar? ¿De economía? Sí. ¿Sí ya sabe qué va a estudiar? Sus apuntes, su libro, por ejemplo. ¿Ya leyó el libro? Muy riesgoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Vino el curso pasado. No llegó el momento en que dije que era muy riesgoso. Muy riesgoso. Con los puros apuntes, entonces. Quiere decir que si se le pasó un apunte, puede que se le haya pasado un apunte. No, pues. Entonces, si nosotros nos basamos nomás en una sola estrategia, en una sola técnica, que son los apuntes, pues es muy riesgoso. Necesito tener otras fuentes de información. Puede ser el internet, ¿verdad? Puede ser libros. Hay muchísimos libros de economía donde van a venir los temas mismos que van a venir en el examen. ¿Qué temas van a venir? Comercio internacional, mercado, precios, macro y microeconomía. Muy extenso. Es muy extenso. Bueno, lo primero que tengo que hacer es explorar el material. ¿Alguien ya lo hizo? Los demás están esperando a que sea el domingo a las 8 de la noche, ¿verdad? Por lo menos lo planearon ya. Muy bien, entonces, para esto de la fase de la exploración, vamos a explorar todo lo que favorezca este objetivo. Prólogos, índices, esquemas previos, títulos, gráficas, tablas. Pero si no estamos acostumbrados, si nomás nos vamos a basar en los apuntes, si no estamos acostumbrados a hacer esquemas, gráficas y tablas, pues ya vas a tener que releer todos tus apuntes. Ese es un elemento que hace que la manera en cómo estudiamos sea deficiente. ¿Sí? Otra, fase de aprendizaje, que es la lectura comprensiva. ¿Sí? La fase exploratoria te va a ayudar a que no pierdas tanto tiempo. ¿Sí? Pero el momento en el que vas a aprender es en este. ¿Sí? Lectura comprensiva. ¿Qué es la comprensión? Sí, muy bien. Es entender. ¿Qué es entender? Mira, tenía un 90% de seguridad que me ibas a responder eso. Mande. Captar. Captar. Bueno, mira. Mande. Yo puedo captar algo, ¿sí? Y no entenderlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Una frase, por ejemplo. Aprender. Tú puedes captar algo y no entenderlo. Entenderlo es un proceso más profundo que solamente un ser con inteligencia lo puede hacer como nosotros. Profe, Sí. ¿es una retención de información? Bueno, no, pero es una memorización. Y no necesariamente comprendes lo que... No, todavía no, está tomando oportunidad. No necesariamente comprendes lo que retienes. Pero tú lo retienes porque tienes un sentido. Ese sentido se llama memoria. ¿Sí?
pero un animal también lo tiene, ¿verdad? Tú pateas a un perro y el perro se va a acordar, ¿verdad? Se va a acordar. Entonces no nos basta solamente los sentidos, no nos basta saber los colores, los olores, la textura, ¿sí? Los sonidos. No nos bastan los sentidos internos, la imaginación, la estimativa, el sentido común, la memoria. Necesitamos de otra facultad superior que se llama inteligencia. Digo. Pues analógicamente sí. Analógicamente sí. Comprender significa que yo capte los datos necesarios de una cosa. Eso significa comprender. En pocas palabras, la esencia. Gracias. Punto. Dale 2 puntos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, en la lectura comprensiva suele ser recomendable seguir aquí 2 niveles de profundización. Fíjate. 2 niveles de profundización. El primero es una prelectura o lectura rápida. ¿Sí? ¿Qué es una lectura rápida? O por encimita, ¿no? Por encimita, no te vas a detener mucho en palabras que no entiendas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así suelo estudiar, dicen, ¿no? Pero esa es una primera nivel de profundidad. ¿Sí? ¿Cómo van las listas ahí? ¿Van bien? ¿No han llegado? Aquí me regresaron esta vez. ¿Por qué le regresaron? Porque era leve. ¿Sí? Muy bien. El segundo nivel es, vuelvo a sobre lo leído ya. ¿Sí? Vuelvo a sobre lo leído. De forma detenida, ahora sí, apartado por apartado, párrafo por párrafo, a fin de ir identificando cuidadosamente las ideas principales, distinguiéndolas de las ideas secundarias. A ver, ahora sí. Vamos a irnos. Alguien que esté descuidado. Muy bien. A ver, compañero, ¿cuál es su nombre? No, usted. Vale. Hay 2 niveles de profundización en la fase de comprensión. ¿Cuáles son? ¿Por qué no? Por los audífonos. Porque no estoy aquí como tal, o sea. ¿A quién le aplauden si no está? Bueno. Muy bien. Por acá, compañera, ¿cuál es su nombre? Sí. ¿Cuál? Mejor de atrás. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? Martín. ¿Cuáles son los 2 niveles de profundización en una lectura comprensiva? La primera que por así por encimito, ¿no? La primera. Sí. O sea, una leída rápida, una... Bien, ahí va. Va bien. Una leída exploratoria, es la palabra que estás Sin buscando. detenerte las palabras que no comprendes, y luego las siguientes ya como... 10 segundos. No, pero pues lógica. Por lógica, ¿cuál es? Ya entenderla ya bien, o sea, ya todo, investigar lo que no entiendes. Y no era tan lógico. Ahí va. ¿Alguien que le ayude a Martín? El segundo nivel, ¿cuál es? El segundo nivel de profundidad. ¿Cuál es? Ya llegó el momento en que pues, espero que digan. Sí, una lectura ya más a fondo, deteniéndote en cada párrafo. ¿Sí?
para entender el significado esencial de cada párrafo. ¿Sí? Acuérdate que un párrafo encierra una idea central. Y tú tienes que descubrir. En la lectura exploratoria no lo vas a hacer, sino en la lectura rápida. Pero en esta lectura, sí lo tienes que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, se me está saliendo un poquito ahí de control, ¿verdad? Muy bien, entonces, la lectura debe ser la primera fase a la hora de acercarse al contenido. ¿Y por qué refuerzo y remarco lo que es la lectura? Porque es el primer paso para poder aprender, pues. Muy bien. Cuando estás estudiando, ¿no? Cuando estás estudiando. Si estás aquí, estás aprendiendo, no estás escribiendo, más que espero que lo listas. Pero, cuando tú quieres ir a estudiar, estás estudiando en tu casa, lo básico es leer, pero no nos gusta leer. En general. México no lee, dice, las notas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene el hábito de la lectura? Pues son bastantes, qué bueno. ¿Sí? Y los que no, pues tienen que leer a fuerzas. Bueno, si quieren mejorar su rendimiento académico. ¿Sí? Es por eso que remarco lo que es la lectura. Debe ser la primera fase a la hora de acercarse al contenido. Previamente hay que organizar el material. ¿Qué material vas a organizar? ¿Cómo qué puede ser? Apuntes, libros. Muy bien. Cuando se finalice la prelectura, ¿qué es la lectura rápida? La prelectura. Estaremos preparados para hacer una lectura atenta a cada párrafo, extrayendo las ideas clave y aclarando las dudas que vayan surgiendo. ¿Quién lo hace de esta manera? 1, 2, 3, 4, 5. Algunos están levantando la mano y no saben ni lo que pregunté. ¿Sí, tú? Entonces, mira, estos son tips, ¿sí?, que te van a ayudar. Quiero pensar, ¿sí?, que uno de los objetivos del por qué estamos aquí en este momento es porque queremos mejorar nuestras técnicas de estudio. ¿Soy lo correcto? Y digo uno de los objetivos porque puedes tener otros, ¿sí? Puedes tener otros. Muy bien. Ahora, la lectura rápida, ¿qué beneficios nos otorga? Es cierto, ¿y para qué leer rápidamente si no se me queda nada? ¿Sí? Un conocimiento rápido del tema. ¿Sí? Formar el esquema general del texto. Ya sé cómo está basado el texto. Ya sé mis apuntes, cómo los tengo ordenados. ¿Sí? A lo mejor tenemos el error de hacer apuntes seguidos de todas las materias. Y cuando quiero estudiar, pues ya no sé ni qué materia estoy estudiando, ¿verdad? Comenzar el estudio de una manera suave, de manera que vayamos entrando en materia con mayor facilidad. Conectar antes con la explicación del docente nos costará menos entender y enterarnos del tema, por eso ayuda. ¿Sí? A ver, compañeros. Poner de manifiesto nuestras dudas que aclararemos en clase y tomar los apuntes con mayor facilidad. ¿Sí? Esos son los beneficios de una prelectura. ¿Sí? La lectura comprensiva, ¿cuál es? Es el segundo nivel de profundidad. Consiste en volver a leer el texto, pero más despacio. Párrafo a párrafo, tema por tema. Reflexionando sobre lo que leemos. Reflexionar. Esta es una palabra también importante. ¿Sí? Estamos acostumbrados a reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Más o menos. Más o menos.
Una reflexión, ¿a qué te suena la palabra? Si algo es reflectivo, ¿qué significa? ¿Qué es reflejar? ¿Eh? Una reflexión, ¿qué sería entonces? Que yo vuelvo, porque me apunto el ojo por eso. Mira, yo vuelvo sobre los contenidos que yo ya tengo. ¿Sí? Ese es un proceso reflexivo. Cuando tú haces una introspección, otra palabra dominguera, ¿no? Una introspección, ¿sabes más o menos lo que es? O sea, tú normalmente eres el sujeto, ¿verdad? Y todo lo que está fuera de ti es el objeto. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres un sujeto y tú percibes los objetos, ¿sí? Pero yo también puedo ser el objeto de mi mismo sujeto. ¿Verdad que sí puedo? ¿Sí? Cuando yo hago eso es que no volteo hacia afuera, volteo hacia adentro, ¿sí? Entonces se llama introspección, inspeccionarse hacia uno mismo. Ese es un proceso reflexivo, ¿sí? Entonces cuando tú lees, y aquí empieza a dar vuelta ¿qué da vuelta? El hámster da vuelta, ¿verdad? Empieza a dar vuelta el hámster, que estás masticando la idea una y otra vez. Ese es un proceso reflexivo. ¿Hacemos eso? Qué bueno. De esta manera vamos a entender mejor el tema a estudiar. Bueno, ¿qué hay que hacer cuando se lee? ¿Sí? Primero centras tu atención. Dices tú, oye, pero es que eso es obvio. ¿Sí? Pero no todo lo hacen, es la verdad. Esa es la verdad. Así como ahorita dices, cuando entres a un curso debes centrar la atención. Es obvio, pero no es cierto. No es cierto. No todo lo hacen. Centra la atención en lo que se está leyendo sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas. ¿Cuál puede ser una preocupación a la hora de leer? El ruido. El hambre. La sed. El celular. ¿Qué otra? El sueño. La delincuencia. Está muy abstracta esa preocupación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienes que eliminar esas preocupaciones. ¿Cómo eliminas esa preocupación? ¿O no se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo las eliminas la preocupación? No, si me preocupa el ruido, ¿qué haces? Pues le dices al vecino que le baje. O te vas a estudiar otra posición en la puerta. ¿Verdad? ¿Cuál fue la otra preocupación que dijimos? No, a la otra. Si tienes mucha hambre, pues ¿qué haces? Pues comes y luego estudias. Si tienes mucha sed, pues bebes agua. ¿Sí? Y por la delincuencia, pues déjaselo a otro. Entonces, centra la atención en lo que se está leyendo sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al libro. Tener constancia. ¿Qué es la constancia? La constancia es una virtud. Y al ser una virtud es un hábito. ¿Estamos de acuerdo? Es un hábito bueno, la virtud. ¿Mande? Es un acto, la definición es una virtud estable que permite al ser humano realizar las actividades más fáciles. Una cualidad estable, ¿verdad? Entonces, soy constante no quiere decir que haya sido constante un acto, ¿sí? Quiere decir que es un hábito, para poder decir que soy constante. ¿Pero qué es la constancia? ¿Mande? Pero como virtud, la constancia. No es una persona constante. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre constancia y perseverancia? ¿Eh? No.
de un modo estructurado, podría decir, el mismo horario, etcétera, durante tanto un periodo de días. Y perseverancia es hacerlo una vez, fallé, me espero una semana y lo vuelvo a hacer. O sea, es continuar. Más o menos. Fíjate, la idea es que... Mande. El ser constante es tener, sí, como dice mi compañero, de tener un ritmo de estar haciendo siempre lo mismo, de estar hasta cierto punto programado a realizar dicha actividad para lograr alguna mejora. Y ya lo que viene siendo la perseverancia sonará muy motivacional, pero es no rendirse con algo hasta conseguirlo. Muy you can do it, digo yo. ¿Y verdad? Sí, lo que pasa es que la perseverancia apunta a un fin, pues, ¿no? Y es perseverante aquel que trata de no desviarse de ese fin, ¿no? Y la constancia son actos por actos para llegar hacia ese fin. Entonces, tener constancia, el trabajo intelectual requiere repetición, requiere insistencia. Entonces, ¿qué es un lector constante? Aquel que nunca llega a ser, el lector inconstante es el que nunca llega a ser un buen estudiante, ¿sí? Entonces, si tú quieres mejorar tus notas, ¿sí? Una pregunta que tienes que hacer es, primero, si tengo el hábito de leer o no, ¿sí? ¿Tengo el hábito de leer o no? Y hábito requiere constancia y requiere esfuerzo, un hábito, ¿verdad? Mantenerse activo ante la lectura, ¿sí? Acuérdate de las actitudes pasivas, ¿sí? Es preciso leer, releer, extraer lo importante, subrayar, esquematizar, contrastar, preguntarse sobre lo leído con la mente activa y despierta. Pero siéndonos sinceros, muchas veces no lo hacemos así. Simplemente leemos, vemos algo y nos detenemos porque no lo entendemos, lo volvemos a leer, pero hasta ahí. Tomamos apuntes, hacemos notas al margen. No, fíjate que estoy nombrando muchas de las técnicas que se suelen utilizar, ¿sí? Pero a lo mejor usamos una o dos técnicas o tres cuando mucho. Cuando en realidad pues la idea es usar 10, 12 cada vez que estudie. Y puede que no las usemos porque no las conozcamos, ¿verdad? ¿Ese es tu caso? ¿Sabes cómo subrayar? Agarro el lápiz y dices, no, mira, algo así, ¿verdad? No adoptar prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Que juzgas el libro sin antes leerlo, por ejemplo. Sí, ese es un prejuicio. ¿Sí? ¿Pero qué es el medio usted? Dar una opinión antes de Dar una opinión sin saber el tema, pues, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué opinas del calentamiento global? ¿Sí? Uno van a decir que no existe. Y otros van a decir que es muy preocupante, ¿verdad? Y nos hemos informado para poder decir que no existe o para poder decir que es muy preocupante. A lo mejor no es tan preocupante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros opinamos sin conocer, que opinar es muy fácil, ¿verdad? Opinamos sin conocer, entonces es cuando lanzamos prejuicios, ¿verdad? Oye, ¿vas a entrar al curso? Va a estar muy aburrido, ¿verdad? Es un prejuicio. Entonces, no adoptar prejuicios frente a ciertos libros o temas que vayamos a leer. Es que este tema ha de ser muy fácil, o este tema ha de ser muy difícil. Esto posibilita profundizar en los contenidos de forma absolutamente imparcial. Entonces, si hay un riesgo ahí al momento de polarizar. En la lectura aparecen datos, aparecen palabras, expresiones que no conocemos su significado y nos quedamos con la duda, ¿verdad? Y esto bloquea el proceso de aprendizaje. ¿Les ha tocado eso? Están leyendo y aparece una palabra ahí desconocida. ¿Cómo qué palabra puede ser? Está leyendo economía y viene una palabra ahí que significa, que es no sé, ¿qué palabra puede ser? Una palabra X, pues, ¿no?
Puede ser estigmatizado, eso. ¿Sí? Entonces, como no sabemos qué significa, ¿qué haces tú? ¿Buscas el significado o te pasas de largo? Levanta la mano, ¿quién se pasa de largo? No, lo hacemos mucho, o pasamos de largo. Y viene en el examen, ¿no? ¿Verdad? Entonces se te tiene que hacer el hábito de curiosidad. De si viene una palabra o algo así, o algún dato, una cifra, o una fuente, ¿sí? O una referencia, hoy empieza a buscar. ¿Sí? Si es una palabra desconocida, haces un glosario. Por ejemplo, si viene una palabra como astrolabio. ¿Alguien sabe lo que es un astrolabio? Entonces te lo encuentras en la lectura. ¿Sí? Te lo encuentras en la lectura y pues simplemente te pasas de largo porque no sabes qué es y no quieres tomarte la molestia. Pues. Es un sistema de posicionamiento antes del GPS, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Cómo vamos con las listas? ¿Dónde va? Debe haber otra por ahí. No la llenen por atrás. ¿Ya está llenado por atrás? Bueno, está bien. Es que no creo que... ¿Cuántos habrá aquí? ¿Más de 70? Ah, entonces sí llenan. Miren, las notas al margen. ¿Saben qué son las notas al margen? ¿Sí? Son notas que van al margen. Gracias. Van alrededor, ¿verdad? En la sangría, en los espacios que dejamos. Escribir notas al margen después de una primera lectura nos puede ser útil para tener un esquema mental del tema de estudio. Viene un ejemplo aquí, pero yo creo que no se alcanza a ver, ¿verdad? Levanta la mano, ¿quién hace por hábito notas al margen? No vas a hacerla cuando sus libros sean propios, ¿no? No hay problema. Subrayado. ¿Sí? Muchas veces nos enredamos con el tema del subrayado. Mira. No sabemos muy bien cuándo empezar a tirar líneas. Subraya y empezamos a subrayar indiscriminadamente. ¿Qué estamos subrayando? Lo que no sé. También puede preocuparnos la cantidad de texto que hay que subrayar. En una hoja, ¿sí? Supongamos que es una cuartilla, es el 100% de la lectura. ¿Cuánto porcentaje tengo que subrayar? 45. ¿Es un prejuicio ese? ¿Esta opinión está fundamentada? ¿O no? Va a depender de la cantidad de ideas que contenga el texto. ¿Sí? Una regla básica, pero tiene flexibilidad, es que la cantidad de palabras subrayadas no va a ser superior a la cuarta parte del total del texto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Son matemáticas, ¿no? No me acordé. Menos, ¿no? Menos del 25%. ¿Cuál es el objetivo de subrayar? Eso lo voy a ver. ¿Cuál es el objetivo de subrayar? Muy bien. ¿Agrupar? No, ya estás repitiendo frases. El principal objetivo de esta técnica consiste en localizar ideas claves, ideas esenciales, que si faltaran, pues ya el texto sería un texto muy extraño. ¿Sí? Una vez realizado el subrayado, queda el camino abierto para la elaboración de esquemas y resúmenes. Porque si haces bien el proceso de subrayado, el subrayado te va a ayudar para hacer un marco conceptual, por ejemplo. ¿Sí? Te va a ayudar a hacer un esquema.
o hacer un resumen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tiene que venir en el resumen? Lo principal. ¿Y qué es lo que subrayaste? Lo principal, ¿lo fijaste? ¿Por qué es conveniente subrayar? ¿Por qué es conveniente subrayar? Identificamos lo más importante y si nomás leemos lo subrayado una vez que ya leímos todo, con rapidez encontramos la comprensión de la lectura. Con rapidez. Porque ya no tengo que leer todo el libro. A lo mejor nomás con lo subrayado que equivaldrá a un 10, 20%. Ayuda a fijar la atención. ¿Por qué ayuda a fijar la atención? Por el color o por la línea, ¿no? O sea, aquí pusimos un ejemplo de un marcatexto, ¿verdad? Y obviamente a la vista eso llama la atención. ¿Vale? Resalta. Y si está subrayado, como que nosotros tendemos a leer nomás ya lo que está subrayado. Si yo te diera una lectura ya subrayada, ibas a leerlo subrayado. Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo. ¿Tomas una actitud activa? Sí, ¿por qué? Porque lo estás haciendo, es un acto, ¿verdad? Lo estás haciendo. ¿Sí? Tomas más parte en el estudio. ¿Cómo vas a ir con los apuntes? ¿También? Con los apuntes. ¿Vamos bien? ¿Lo repito otra vez? Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de lo secundario. ¿Qué es el sentido crítico? Poder juzgar lo que yo estoy leyendo. ¿Sí? A ver, ¿cómo está aquí? Y lo subrayan. ¿Qué querrá decir esto? Una vez subrayado, podemos preparar mucha materia en poco tiempo. Imagínate tú que tus apuntes, a la hora de estudiar, ya tengas lo más importante, las ideas claves en tus apuntes. Es mucho mejor y más rápido estudiar los apuntes, si es que tienes el hábito de apuntar, ¿no? Que leer a lo mejor otra vez todo el libro que no te da oportunidad, ¿no? Imagínate si no tuvieras apuntes, vas a tener que otra vez todo el libro echar. Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. ¿Quieres hacer un resumen y no tienes subrayado? ¿Qué va a pasar? Pues no vas a poder, ¿verdad? No vas a subrayar en tu mente, pues. Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y de síntesis. ¿Qué es el análisis? A ver, ¿qué es el análisis? Cuando ya leímos, tenemos que reflexionarlo nosotros mismos. Cuando nosotros lo estamos comprendiendo a nuestra manera, lo estamos analizando. ¿Y síntesis? La síntesis es hacerlo toma. Como los celulares. Ah, no, ya va para más grandes ahora. ¿Cómo resumirlo? Mira, tú tienes una lectura, una cuartilla, una hoja, ¿sí? Cuando tú subrayas las vas descomponiendo. Se das de cuenta que nomás quitas lo que no subrayaste. ¿Qué te queda? Partes así aisladas, ¿verdad? Si son partes, es que tú hiciste un proceso de análisis, de descomponer. ¿Qué pasa si tú juntas todo ese texto? Haces una síntesis, que es un resumen, ¿verdad? Eso es lo que queríamos. Si no tenemos la habilidad, bueno, podemos no tener la habilidad del análisis ni de la síntesis. Si no tenemos la capacidad de analizar, no vamos a poder detectar ideas claves. ¿Sí?
¿Qué debemos subrayar? La idea principal. Puede estar al principio, puede estar a la mitad, puede estar al final de un párrafo de una sección. Pero normalmente cada párrafo posee una idea esencial, una idea clara. ¿Sí? Puede subrayar también palabras técnicas, palabras desconocidas, palabras específicas que estamos estudiando, algún dato relevante que permita una mejor comprensión. ¿Sí? ¿Qué más debemos subrayar? Concepto desconocido. Con conceptos desconocidos, muy bien. Tecnicismos, palabras en otro idioma, ¿verdad? Estar en inglés, estar en latín, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo detectamos las ideas más importantes para subrayar? Son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto. Si faltan ellas, ya no hay coherencia. ¿Te acuerdas que te lo mencioné? Ya no hay coherencia. Si subrayaste algo que si lo quitas no afecta, pues está mal subrayado, ¿eh? En torno a ellas son las que giran las ideas secundarias, ¿no? Que también vale la pena subrayarlas. En el ejemplo aquí, fíjense que usa los colores, ¿verdad? Dice, a lo mejor dice, lo amarillo, enfócate primero, y lo rosa, que no se te vaya a olvidar. ¿Cómo se debe subrayar? Es mejor con un lápiz que con un bolígrafo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo puedes borrar, dice. Pues sí. Son los libros propios. Ya saben por qué, ¿verdad? Usar lápices de colores. ¿Por qué? Muy bien. Hay otra razón. Es más fácil que llame la atención un color, ¿sí?, que un tono grisáceo, por ejemplo. Si utilizamos un lápiz de un único color, entonces podemos diferenciar el subrayado con distintos tipos de líneas, ¿verdad? A lo mejor hacemos un subrayado sencillo o un subrayado doble. Si tenemos más de un color, pues ya podemos usarlo en diferentes tipos de subrayado. Nunca debes de subrayar en la primera lectura. ¿Cómo se llama la primera lectura? Lectura rápida. Lectura rápida. Nunca subrayes en la lectura rápida. ¿Por qué? Todavía no has comprendido, todavía no has identificado las ideas claras. Nomás te estás poniendo en condiciones para poder estudiar. ¿Sí? Las personas que están muy entrenadas en la lectura comprensiva deberán hacerlo en la segunda lectura. Fíjense. Habemos personas que tenemos que leer 1, 2, 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque si no, no queda bien comprendida. Uno se conoce, pues. Habrá personas que con una lectura les es suficiente. Tú tendrás que identificar qué tipo de lector eres. ¿Sí? ¿Lo tienes identificado? Pues yo creo que tienes muchos años estudiando. Ya lo pensaba. Las personas menos entrenadas lo harán en una tercera lectura. Y cuando conocemos el significado de todas las palabras en sí mismas, ¿sí?, y el contexto en que se encuentran expresadas, entonces yo ya puedo estar en condiciones de subrayar. Entonces, ¿ya sabemos cuándo subrayar o no? No creo. ¿Sabemos cuándo subrayar? ¿Sí o no? Bueno, los resúmenes. Fíjense. La función principal del resumen es seleccionar lo esencial de un texto. ¿Sí? Y lo puedes explicarlo en forma concreta porque ya está condensado. ¿Sí? Eso es un resumen. Yo creo que todo el mundo conoce los resúmenes. Los hemos hecho. ¿Sí? La cuestión es que si sabemos hacerlos correctamente.
¿Qué tengo que resumir? ¿Sí? El resumen, tal y cual como quede, tiene que ser preciso, claro, breve y conciso. Son 4 palabras que significan diferentes cosas, pero hay otra palabra que agrupa las 4. ¿Sí? Es una palabra esa también dominguera que nos encontramos en la lectura y la damos por hecho. Sucinto. ¿Qué significa sucinto? Una cosa es sucinta cuando es clara, precisa y concisa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo tiene que ser tu resumen? Sucinto. O sea, preciso, claro, breve y conciso. ¿Sí? Si no cumple una de estas funciones, no es sucinto, por lo tanto, no es un buen resumen. ¿Sí? Al final, solamente a los que me digan la palabra que dije, lo pueden dejar saber. Por ejemplo, mira. El siguiente paso en los resúmenes consiste sencillamente en realizar una breve redacción del texto, ¿sí?, que recoja sus ideas principales. ¿Sí? Pero ya lo podemos hacer con nuestro propio vocabulario, ¿verdad? Tú hiciste una lectura, o sea, tú entraste al curso anterior, ¿puedes hacer un resumen del curso anterior? ¿Un voluntario? Dígame. A ver, nos dijo los puntos claves, cómo tenemos que estudiar y cuáles son las mejores formas de poder estudiar. Y más o menos. Le faltó. A ver, dígame. ¿No? ¿Un resumen del curso anterior? Dígame. A ver. Bueno, comenzamos por definir lo que es el hábito. Muy bien. ¿Tengo que decir o no? Sí, si no sería una descripción, ¿verdad? Que fue la esencia del curso pasado. El hábito es una cualidad estable del ser humano para hacer sus actividades más fácil. Analizamos lo que son el entorno. Pueden ser cosas internas y externas. Dentro de internas encontramos, por ejemplo, psicológicas, fisiológicas, como las necesidades básicas del ser humano o bien cosas mentales. En cuestión externa tenemos, por ejemplo, el lugar donde nosotros estamos estudiando. Tenemos, ¿qué más? No sé, tenemos eso, externos y ya no me acuerdo, es en medio resumen. Muy bien. ¿Para que está muy bien? Muy bien. Entonces, si se fijan, una plática de 2 horas, nos bastó 1 minuto, ¿verdad? Para hacer un buen resumen hay que tener presente los siguientes puntos. Hay que ser objetivo. ¿Qué significa? Sí, ¿qué fue? Muy bien. Cuando eres subjetivo es que te dejas guiar, ¿no? Por lo que tú crees, no por lo que es, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿dónde está la verdad? La verdad. ¿Está en uno o está en las cosas? No existe verdad absoluta. Bueno, la verdad en la sociedad son una serie de actos repetitivos que se han considerado por verdad para definir lo que es la ética. Mira, decir que no hay verdad absoluta es una verdad absoluta, ¿verdad? Otra, si nos ponemos de acuerdo para decir que esta pared o que la alfombra es blanca, no la va a hacer blanca, ¿verdad? Viéndolo de una parte subjetiva, pues cada quien la puede ver del color que sea, pero la verdad no está en la alfombra, ¿verdad? La verdad está en la realidad, parte de la realidad. Por eso se dice que es objetivo, ¿sí? Por eso se dice que es objetivo, ¿sí? Ahora,
Hay que ser objetivo, ¿por qué? Porque hay que partir de la realidad. Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las ideas secundarias. Si no lo sabes, no vas a poder hacer un buen resumen. Si no lo sabes, no vas a poder hacer un buen resumen. Tener siempre a la vista el esquema. Sí, pero no sé hacer un esquema. Ahorita vamos a ver cómo se hace un esquema. Es necesario encontrar el hilo conductor que une perfectamente las frases esenciales. Es una analogía, ¿no? ¿Sí? Si tú puedes acomodar todas las frases esenciales juntas y tiene coherencia en un texto, pues ya hiciste un resumen. Ya hiciste un resumen. Muy bien. Enriquecer, ampliar y completar con anotaciones de clase, comentarios del profesor, lecturas relacionadas con el tema y sobre todo con tus propias palabras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una vez que tú agarres un texto, ¿sí? Fueron 30 hojas y lo hiciste en 3 hojas. ¿Sí? Esas 3 hojas se pueden volver 4 porque le metiste comentarios del maestro, le metiste tus propios comentarios y otros datos que encontraste en la red, ¿verdad? Muy bien. Cuando se resuma no hay que seguir necesariamente el orden de exposición que aparece en el texto, no es necesario. En el libro pude empezar con una idea y tú ponerla en la mitad, por ejemplo. Hay que ser breve y presentar un estilo narrativo, ¿sí? Y un estilo, ¿sí? Un estilo. Muchas veces nosotros fallamos en la ortografía y fallamos en el estilo, que no sabemos las más sencillas reglas gramaticales, se nos olvidaron porque lo vimos en la primaria, ¿sí? Y mucho menos cómo escribir también. Es una habilidad, ¿no? Cómo escribir. Usar conectores lógicos, usar bien los adjetivos, etc. El esquema es una herramienta fundamental para la comprensión, el repaso y la memorización. Fíjate aquí, ahora vamos a hablar del esquema. ¿Qué es un esquema? ¿Conocen los esquemas? ¿Conocen los esquemas? ¿Cuáles son? ¿Cuál es un esquema? ¿Cuál es un esquema? Sí, exactamente. Exactamente. Te salva. Muy bien. Mira, tú puedes expresar gráficamente una idea. ¿Sí? Eso es un esquema. Y sirve para captar toda la estructura de un solo golpe de vista. Por ejemplo, cuando haces un gráfico de llaves, ¿verdad? Es un gráfico de llaves, es el clásico esquema. ¿Verdad que ayuda mucho? ¿Sí? Si yo te pongo aquí hábito y luego abro una llave, ¿bueno o malo? Si es bueno, virtud. Si es malo, vicio. Entonces, tú lo ves y captas lo que quiero decir, ¿verdad? Ese es un esquema. ¿Sabemos hacer esquemas? ¿Qué pasó con eso? ¿Sonó la alarma de incendio? Las voy a borrar de la lista. Bueno, ¿cómo se realiza un esquema? Elaboras una lectura comprensiva y realizas correctamente el subrayado. Ya te expliqué las dos. Lectura comprensiva y luego elaboras un subrayado. ¿Sí? Después, empleas palabras claves o frases muy cortas. ¿Sí? Sin ningún tipo de detalle y de forma breve. Porque no puedes poner el hábito es una cualidad estable que hay que poner y luego abrir una llave. ¿No? Nomás pones hábito. ¿Estamos de acuerdo? Usar el propio lenguaje. ¿Sí? Expresiones repasando los epígrafes, los títulos, los subtítulos del texto. Inclusive las notas al margen que tú mismo hiciste. ¿Sí? Creo que por aquí tengo un ejemplo. Atendiendo a lo que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara
la idea principal y que nos permita ir descendiendo a detalles que nos enriquezcan esa idea. Por lo tanto, partes de una idea general. ¿Sí? Partimos de una idea general. Y por último, eliges el tipo de esquema que se va a realizar. ¿Qué tipo de esquema puedo usar? ¿Sí? Aquí hay uno, ¿verdad? Idea general, idea principal 1, la 2, la 3, la idea secundaria, etc. ¿Alguien que me pueda expresar verbalmente un gráfico como este, de algún tema? Yo ya dije uno, el hábito, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Usted comprende? ¿Yo? Sí. De la música. Música. A ver, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, música al inicio y luego música de rock, de pop, de country y luego pues ya varias canciones de cada uno, por ejemplo. Exactamente, ¿verdad? ¿Está fácil, verdad? ¿Lo hemos hecho alguna vez los esquemas? Muy bien. Yo creo que te agarré frío, ¿no? Mira, otros son los mapas mentales. ¿Conocen los mapas mentales? ¿Cómo son? También es gráfico, ¿verdad? Un mapa mental. ¿Cómo empieza un mapa mental? Igual, una idea central y lo pones, pues normalmente en un círculo, ¿verdad? Y luego ya empiezas a hacer una lluvia. Muchos de nosotros hemos aprendido a esquematizar la información en nuestros estudios como sigue. Mira, este es otra forma de esquema. Idea principal, idea secundaria, y lo vas poniendo por jerarquía. ¿Ya lo viste que está jerarquizado? ¿Sí? Tú igual la música la puedes poner así, ¿verdad? Música, y luego género, ¿no? Género musical. Y luego pones rock. Ese sería el 1.1. Y luego 1.1.1, rock alternativo. 1.1.2, hard rock. 1.1, ¿qué sería? Pop rock. Y así te vas, ¿no? Y luego entras al... ¿Cuál otro dijiste? Al pop, que es el 1.2. 1.2.1. No conozco, así que ahí lo voy a parar. Muy bien. Ahora, ¿por qué un mapa? ¿Sí? ¿Por qué se llama mapa? Mira. Esquematizar es lineal y organizado, pero no es la manera en que trabaja nuestra mente. Nuestra mente funciona a manera de conectores de ideas. ¿Sí? En lugar de ello, trabajan como sitios web que están entrelazados como links, pues no. Que una parte te lleva a otra, y esa te lleva a otra, y esa te lleva a otra. Pues, ¿verdad? Grupos de páginas o ideas o conceptos se unen conjuntamente, incluso salen fuera de sí y se unen a otras agrupaciones o redes, ¿no? Tú estás estudiando, entras al internet a estudiar los géneros musicales y de repente terminan viendo videos de Pandora, pues no, cosas así. ¿Por qué? Porque, o sea, no hay manera que te puedas salir, pues de ahí. Una cosa te lleva a otra. De Pandora, dije, no, pero me hubiera puesto uno. El aprendizaje combina lo que usted ya sabe con lo que desea saber y vincula esta nueva información dentro de nuestro depósito de conocimientos, nuestra mente. ¿Sí? Entonces, el mapa mental siempre se va a enfocar en una idea. ¿Sí? Y de ahí parte como si fueran enlaces hacia otras ideas secundarias. ¿Sí? ¿Cuándo tengo que hacer un mapa? ¿Sí? Cuando quiero organizar un tema. Mapa conceptual. Mapa mental. Pues. Cuando quiero lograr un aprendizaje más profundo. Ahí está. Para integrar viejo y nuevo conocimiento. Para repasar y prepararse para exámenes y tomar apuntes. Un espontáneo. Por lo menos, pasate con ropa, por lo menos. Ubicar nuevas ideas en una estructura, ¿sí? Y comunicar ideas complejas, ¿sí? Esa es nuestra oportunidad que tenemos para hacer un mapa mental. ¿Okay? Fíjate, ¿cómo se hacen los mapas? Yo hice uno aquí. ¿Qué tema creen que agarré?
No, Pandora. Bueno, aquí no está todavía. Espérenme. Mira, vamos a poner la palabra o frase o símbolo más importante en el centro. Yo escogí un personaje de la mitología griega. ¿Sí? Heracles. ¿Todo el mundo lo conoce? No hay problema. Ustedes vieron la película. ¿Sí? Entonces aquí tengo Heracles. ¿Sí? Vamos a reflexionar sobre la misma idea y la vamos a rodear con un círculo. Así se empieza. ¿Sí? Entonces voy a empezar dibujando círculos sobrepuestos para conectar ítems, dicen, cosas. ¿Sí? Vamos a usar flechas, por ejemplo, o líneas, continuas o discontinuas. Deja espacio en blanco para desarrollar su mapa debido a posteriores desarrollos. A lo mejor todavía de una que está aquí en la esquina, una idea secundaria. Puedo hacer otros links para allá y hacer otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, aquí está. Heracles, ¿sí? Y yo menciono, bueno, Heracles, ¿quién fue? Es Hércules, pues no, para que esté en griego. No, pues fue hijo ilegítimo de Zeus. Fue educado por Quirón, que fue un centauro, gracias. Fue un centauro famoso. ¿Sí? Es conocido también porque mató a su esposa. ¿Sí? Aunque se casó 3 veces. ¿Dónde? No. Sí, pero primero mató a Megara. Mató a Megara. ¿Sí? También se casó con Deyanira y con Ónfale. ¿Sí? Bueno, Zeus lo entronó como inmortal. Eso es lo que me acuerdo yo, ¿no? Y también se le conoce como Hércules, latino, ¿no? Latino. Entonces yo empiezo a enlazar, pues, ¿no? Digo, se casó 3 veces, entonces mando las líneas hacia las 3 esposas. Megara, Ónfale y Deyanira. ¿Sí me explico? Mi lógica, ¿entonces ahí? Muy bien. Muy bien. Vamos, cuando tú hagas un mapa, trabaja de manera rápida. Son palabras o frases que te vienen a la mente. Luego buscas conexiones lógicas entre ellos. ¿Sí? Revisa y corrige, borra, vuelve a poner. ¿Sí? Piensa en la relación de los ítems externos hacia los internos. ¿En qué tipo de relación existe? Borra, reemplace, acorte palabras, use palabras más cortas. Reubique ítems importantes más cerca, otros más lejos. Use diferentes colores para organizar. Sigue. ¿Sí está bien? No, muchas gracias. Mira, une conceptos a palabras para clarificar la relación. Y vamos a continuar así hasta que nos dé ya las últimas ideas secundarias. Igual, si tú quieres prepararte para economía, tú lo puedes hacer mediante un mapa mental. Pones economía y lo pones por aquí, microeconomía, macroeconomía, ¿verdad? Cosas así. ¿Sí? Muy bien. Y empiezas a combinar conceptos. Por ejemplo, así. Mató a Megara, entonces cumplió la penitencia de hacer 12 tareas, las 12 tareas famosas, ¿no? Que el león ¿de dónde era el león? De alguna parte, de Nimea, creo que era. ¿Sí? Cuando se casa con Ónfale, pues vive como esclavo y lo visten de mujer. Ahí también lo que más o menos me acuerdo. Cuando Deyanira fue traicionado por Neso, detona la muerte de Heracles, y cuando muere Heracles, Zeus lo lleva al Olimpo. Y más para allá hablo del impacto cultural que tiene la figura de Heracles en la actualidad. ¿Sí? La idea de superhombre, pues, era un héroe. ¿Qué es un héroe? Un semidios, ¿no? Un semidios. ¿Sí? Muy bien. También fue adorado por los romanos, pero se llamaba Hércules. ¿Sí? Hijo ilegítimo de Zeus. Y se le identifica con el dolor humano. Sufrió. Entonces, si te fijas,
Aquí está representado, bueno, también provocó por error la muerte de su maestro, ¿no? Quirón. ¿Sí te acordaste? Entonces fíjate cómo están ideas claves de un tema con una idea central. Está difícil, no está difícil, pero necesitas habilidades, necesitas cierta habilidad. Muy bien. Si se te dificulta subrayar las ideas claves, se te va a dificultar hacer un mapa mental. Si no se te dificulta, entonces ya tienes aquí hecho. ¿Sí? Otro es la memoria. ¿Sí? El uso de reglas mnemotécnicas pueden ayudar, pero se deben de usar con mucha precaución. A veces pues unos tienen mejor memoria que otros, a veces nuestra memoria nos traiciona. ¿Sí? Pero con los procesos mnemotécnicos nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿sí? Fases de la memorización: la comprensión, ¿sí? La fijación, ¿sí? Que la fijación se adquiere mediante la repetición, pues, ¿no? La conservación, que tú la tienes guardada. La evocación, tú ya la sacaste al plano de la conciencia, la recordaste, pues, ¿no? ¿Sí? Y un reconocimiento consiste en la interrelación de los conocimientos nuevos y los previos. ¿Sí? Entonces fíjate, mira. Vamos a poner este. Mira. Si aprendemos algo justo antes de dormir, se recuerda bastante bien a la mañana siguiente. ¿Sabías eso? ¿Sí? Probablemente con lo último con recuerdo que te duermes, con ese despiertas. Esto se explica porque durante el sueño no se producen interferencias y se te queda grabado eso. ¿Alguien se ha quedado dormido viendo la televisión, por ejemplo? Y a veces empieza a soñar con lo que está pasando ahí. ¿No les ha tocado? A mí sí. O sea, estás entre medio, oyes frases allá y estás hilando tu propia historia, tu propia película. Revisar lo antes posible el material estudiado a través de esquemas y resumen. Y usa reglas mnemotécnicas. Ya por ahí alguien mencionó alguna, ¿verdad? ¿Quién fue? Ya se fue. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales causas de que se nos olviden las cosas? ¿Sí? Falta de concentración. Quiere decir que aquí yo pregunto a algunos, ¿me puedes hacer un resumen de todo este curso? Y pues como no estuviste muy concentrado, es muy difícil que lo puedas mencionar. Poca o mala comprensión de lo que estás estudiando. ¿Sí? Ausencia de repasos o repasos tardíos y acumulados. ¿Quieres aprender en una sentada de estudio el domingo 2 meses de temas de economía? ¿Verdad? Estudio superficial, así nomás ando por encimita. Como que no queriendo la cosa, como que no quiero estudiar, pero sí lo voy a hacer, pues. Muy bien. Mira, hay trucos para recordar algo. Hay trucos. ¿Sí? Una de las técnicas más conocidas es la mnemotécnica. ¿Sí? Consiste en hacer una palabra con las iniciales de cada uno de los elementos de una lista, por ejemplo. ¿Sí? Esa palabra memorizada les va a ayudar en un examen, porque con esa palabra van a recordar las diferentes divisiones. Por ejemplo, me acuerdo en secundaria que un maestro me dijo, ya no me acuerdo qué me dijo, ¿no? Era para ver los elementos químicos en el ser humano, algo así. Era el CHOMP, ¿verdad? Y luego le puso CHOMP luego, pues, porque dijo, se me olvidó el potasio, pues, ¿no? CHOMP, pues no. ¿Qué es CHOMP? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿verdad? Por ejemplo, este también lo usaba yo. ¿Qué dice ahí? Binabar. Binabar era para acordarme de algo. Era para acordarme del espectro de la luz visible. ¿Sí? Entonces, son colores. ¿Qué colores son?
Azul y rojo. Muy bien. Bien, bien. ¿Quién fue? Bien. Mande. Ah, ¿que estás de acuerdo? Es violeta, índigo, naranja, amarillo, verde, azul y rojo. Binabar, pues es más fácil aprenderme binabar que aprenderme todos los colores, ¿verdad? Otro es el recorrido. ¿Qué hace el recorrido? ¿Sí? Imagínate que cada punto que tengas que aprenderte es una imagen de un recorrido, un mapa, por ejemplo aquí de todo el campus, ¿sí? Solo tienes que ir uniendo los puntos con un recorrido lógico. Por ejemplo, imagina que estás en un automóvil. En un concierto de Pandora, es uno más. Mira, imagina que estás en un automóvil. La primera imagen, el auto. La segunda, ¿qué es? El semáforo. Y así sucesivamente, ¿no? La carretera, el cruce peatonal. De esta manera nunca te vas a olvidar del orden de los elementos de los apuntes si sigues un recorrido lógico. Ubica un recorrido aquí dentro del campus y a cada parte del recorrido le asignas una letra que es algo que te quieres aprender. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se llaman los edificios? Por ejemplo, este es Confucio, empieza con C. Por allá está el gimnasio, la alberca, ya tienes letras. Si tú quieres aprenderte una serie, una lista, tú puedes poner los elementos, agarras la primera letra y los ubicas en un recorrido con una palabra que empiece con esa letra. Eso se llama recorrido. Otro es el simbolismo. Mira. Si la subdivisión que hay que aprenderse está con números y no son letras, perdón, y no son palabras, es mejor que los sustituyas por letras y así puedas luego aplicar la regla mnemotécnica. Es lo que se llama simbolismo. Entonces fabricas una palabra a partir de la nada porque son números. Tú conviertes los números en palabras y ya con las hechas en palabras tú puedes aplicar la regla mnemotécnica. ¿Sí? Mucha gente lo usa. Otro es la rima, ¿verdad? O la canción. Consiste en buscar una rima para hilar los datos. De esta manera recordarás los datos casi sin darte cuenta, buscando una rima entre ellos. No tengo ahorita en la mente alguno. Los niños aprenden el abecedario con una canción, ¿verdad? ¿Sí? No voy a poner a que la canten. ¿Alguien por ahí tiene un ejemplo de una rima para aprenderse algo? Ahorita busque a alguien que tenga el teléfono ahí en Google. Rima para aprenderse algo. Que nos lo diga. ¿Está bien? Ah, sí viene una. No la busquen ya. No la busquen. Aborten, aborten. No, mejor sí búsquenla. No. Mira. Por ejemplo, mira. Nosotros nos queremos aprender, ¿sí?, los meses del año que tienen 30 días. ¿Sí? 30 días. ¿Y qué usas tú? Los nudillos. Es la manera más fácil, ¿verdad? Los nudillos. Pero tú te lo puedes aprender así. 30 días tiene septiembre, abril, julio y noviembre. Es una rima. ¿Sí? ¿Alguien encontró otra? Ahora están buscando ya, ¿verdad? Bueno, mira. Cuando tomes apuntes, el secreto para tomar unos buenos apuntes personalizados y prácticos se encierra en 3 palabras. Escuchas, piensas y escribes. Y aquí algunos escucharon, pero no pensaron, ¿verdad? Algunos pensaron en otra cosa, porque no escucharon. Entonces es muy difícil estar en una clase y tomar apuntes si no escuchas y no piensas. Porque si no piensas, entonces no estás comprendiendo. ¿Sí? Si nomás lo escuchas y no lo procesas, no lo estás comprendiendo. No estás entendiendo, dijo la compañera por allá. ¿Sí? ¿Alguien encontró una rima? ¿No? Quedan 40 segundos. ¿Tío? Bueno, está bien.
Bueno, comentarios. Dígame. La de planetas, la rima. ¿Cómo va? Ah, no sé. No sé si es una rima, pero dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Y ahí le paran porque Plutón ya no es planeta. Bueno. Espérenme, déjenme oírlo, no lo oigo. Yo tenía que... Pues no me acuerdo. No la ubico esa. No. Bueno. Muy bien, comentarios. Comentarios finales para concluir. ¿Están cansados? Sí. De manera sucinta. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención. Les encargo la lista, un momentito, Agradecemos al maestro Daniel Ochoa por su ponencia, por haberse tomado la molestia de venir desde Hermosillo, Sonora, a compartir su conocimiento. A todos los presentes se les invita a participar en las actividades culturales que en este momento se están llevando a cabo en nuestra facultad. Que tengan ustedes una excelente tarde.